Hola, buenas noches, de acá desde Buenos Aires, Argentina. Voy a hacer una pequeña conversación con ustedes, me los imagino del otro lado, pero antes de entrar en tema van algunos agradecimientos. En primer lugar, para el equipo de Politécnicos del Norte, sumamente agradecido por esta invitación, y también a los amigos, usuarios y seguidores de Instagram de Politécnica del Norte. En segundo lugar, a Gloria Sierra Uribe, a Martica y a todo el equipo y amigos de Colombia, con los cuales hemos emprendido algunos eventos comunes y que estamos muy conectados en una misma pasión y en un mismo sentido del campo terapéutico. Ayer, en este mismo canal de Instagram, la vimos a Gloria Sierra Uribe en una ponencia exquisita, extraordinaria, donde ella presentó su libro y nos habló del tema de las parejas, hizo de cómo ella hace diagnóstico y cómo encara los atractores de pareja desde el punto de vista de la genealogía, de lo macro, dónde están los quiebres y dónde están las soluciones sistémicas. Y la verdad que fue muy bueno. Así que Gloria, te felicito, sé que estás ahí. Fue muy lindo escucharte y además salió de 10. Y bueno, este es el libro de ella. Yo sé que ayer lo presentó, pero bueno, acá está. En Buenos Aires tenemos poquitos ejemplares que, bueno, ayer la gente se encargó de encargarlos. Y bueno, gracias Gloria. Y también Gloria citó a Martica, a Marta Fonseca Chaparro, que sacó este libro, la novela Fractal, muy importante porque ella da ejemplos prácticos de lo que es el destino del programa materno en la preconcepción. Un tema encarado por psicólogos y médicos argentinos. Primero fue Raskowski, el del psiquismo fetal, y después Herminio Castellá y Gabriel, que es su hijo, y lo continúa. Bueno, yo les voy a hablar hoy de voy a hacer continuar el análisis de una serie que se dio en Netflix, se sigue dando, y que se llama Poco Ortodoxa. Son 4 capítulos. Y la semana pasada me atreví, bueno, y salió un texto analítico. Y estoy yendo por más, estoy haciendo el fino, estoy trabajando en eso, y bueno, y va a dar lugar a un nuevo escrito y un nuevo audio o video, pero digamos, estoy en tránsito, así que ustedes van a tener como algunas primicias y también algunas formas de resolución de algunos problemas que se presentan en la serie y que se pueden generalizar y ampliar para otro tipo de escenarios. Llama la atención como Poco Ortodoxa ocupa de los primeros lugares en lo que ha sido el catálogo de series y películas vistas de Netflix. Y uno se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, es la historia de un grupo religioso de Brooklyn, con sus costumbres, y una chica, digamos, criada en ese medio que decide irse. ¿Qué es lo que impacta? Porque la ha visto mucha gente y la mayoría refieren como de alto impacto, como, bueno, sí, es buena y demás. Y la verdad que supongo que uno tiene que ir a ver las singularidades, a cada uno le impactará por otras cosas y demás, pero hay algunos hechos como
que pueden ser comunes y que vale la pena por lo menos agregar información y análisis para poder entender algunas cosas. El grupo de judíos retratados en esta serie pertenecen a una comunidad hasídica, es decir, ultra religiosa, llamémosla así, de Brooklyn. Y claro, de acá se reproducen también en Buenos Aires, en el barrio El Once, uno los ve y están vestidos, lo de Brooklyn más todavía, digamos, se visten como se vestían mis bisabuelos, mis tatarabuelos de allá en Europa, y a uno le llama la atención, muy uniformados. Vamos, hace falta ser religioso para tener ese tipo de costumbres. Lo primero que llama la atención es como gente rara. Y bueno, yo me puse a investigar un poquito de manera personal porque yo veía ahí una estación del tiempo, ¿no? Veía a mis bisabuelos y dije, bueno, y así fueron, y qué pasó, y cómo fue la historia. Y me llamaron la atención las cosas personales. La serie está hablada en idioma yiddish, que es el idioma donde yo me crié. Es el idioma donde se crió Freud, donde se crió Einstein, donde se crió Carlos Marx, y donde se crió también Viktor Frankl y Levi Moreno, el del psicodrama, que murió hablando en yiddish, el idioma de sus ancestros. Un idioma que hoy está tendiendo a desaparecer y que está siendo rescatado por pequeños sectores culturales, digamos así. Y esto es lo primero que llamaba la atención. Digo, que esta gente conserva el idioma. Conserva un idioma que tiende a desaparecer. Y además conservan ropas y formas exageradas. Bueno, en este grupo convergen dos instancias que son como mapas de análisis. Todos sabemos que el mapa no es el territorio, así que son instancias de análisis. Uno que es la específicamente religiosa, podemos separarla, y otra que es de naturaleza más psicosocial. La más específicamente religiosa hace que este grupo de hasídicos tengan una raíz profunda en un movimiento que surgió en las internas religiosas de Europa, judías, conectadas con el misticismo de la Cábala. Y yo voy a decirlo de modo general para que se vaya entendiendo. Esta gente rescata un Dios bondadoso, no solamente el Dios castigador, el que premia y castiga, sino un Dios bondadoso que premia a la gente bondadosa y a la gente alegre de corazón. De manera que la instancia de celebración de la vida, de unidad con el cosmos, de la unidad con Dios, es muy, muy preservada y uno los ve en estos grupos, ¿no es cierto?, como muy, muy parecidos a algunos grupos del budismo, ¿no es cierto?, que también tienden a celebrar este tipo de conexión. Y además son grupos pacíficos, absolutamente pacíficos. No hay en el idioma del yiddish referencia a estrategias militares. Suena muy curioso, pero son pacíficos, no violentos, y tipo Gandhi, y yo diría tipo cristianismo primitivo, el de los leones y Nerón, es decir, una suerte de entrega sacrificial por la idea y la creencia en los mandamientos de Dios. Y
mi idea es que Hitler, cuando persigue y establece el genocidio judío en manos de los nazis, enfrenta no la idea de que los judíos querían dominar el mundo, porque había algunos cuantos que, como él dice en Mi lucha, que eran periodistas judíos encarnados. No, digamos, es muy lábil esa explicación. Yo creo que en el fondo él era una suerte de encarnación del guerrero sanguinario, del guerrero sin principios, conquistador, muy primitivo, muy instintivo, y se las vio con este grupo, que en Europa eran muchos, porque eran el 10% de poblaciones como de Europa, de Ucrania, de Rumania, de esos lugares de Europa Central y de Europa del Este, un porcentaje importante, y se las vio con estos grupos de religiosos que profesaban una religión muy encarnada en misticismo hacía dos siglos, importante. Gente pobre, artesanos, pequeños campesinos, porque además, digamos, no podían tener acceso a otro tipo de progreso por su condición minoritaria y perseguidos y demás. Así que esta para mí es como, digamos, una razón fundamental, y el tema del nazismo y el genocidio en este grupo pega particularmente fuerte, como ahora vamos a ver. Entonces, lo primero es que este grupo encarna tradiciones religiosas, y lo que llama la atención es un elemento muy importante que lo podemos llamar la fijación. La fijación, decía Marito Arok, es la enfermedad del duelo, pero podríamos trasladarla y ampliarla y decir que la fijación es una de las pautas que dan idea de la enfermedad psíquica en general, es decir, algo fijo, que no cambia y que se quedó anclada en un momento de la historia. Cuando uno ve estos grupos y ve que tienen hijos, 6, 7, 8, 10, nos remonta hace un siglo atrás, o más de un siglo atrás, donde las familias tenían esa cantidad de hijos y la filiación numérica era un gran organizador social, porque había que tener una madre con 10 hijos o una familia con 10 hijos, tenía que establecer pautas de sobrevivencia, de relaciones intrafamiliares, que no son las mismas de hoy día. Hoy día la tendencia en Occidente y sus zonas de influencia es a que las familias tengan 1 o 2 hijos, vamos, proyectado a futuro, y a veces ninguno. Entonces, el contexto ha cambiado. ¿Y cuándo ha cambiado? Ya ha cambiado con la modernidad y la ilustración. Es un antes y un después, la Revolución Francesa, los derechos, la igualdad y todos los derechos que vienen desde del 1800 para acá, ¿no es cierto? Y fundamentalmente los de este siglo, del siglo pasado, los derechos de la mujer, el crecimiento de la mujer, empoderamiento, y la reorganización de la familia en familias más nucleares, más chicas y demás. Esto ha cambiado, pero cuando uno ve este grupo, no ve el cambio. Como hay otros grupos también religiosos donde no se ve el cambio y están como anclados. Pero eso sería un elemento. Uno dice, bueno, están anclados a un elemento de tradición que los fija y los determina. Pero este grupo además, digamos, de estar fijo a una tradición, como de tener muchos hijos, del Dios castigador y benévolo al mismo tiempo, uno los ve y están quedados en el tiempo. Esos sombreros, esa ropa, esa manera, los pais, que son los rulos que vienen de las patillas, están quedados. Y ahí donde uno le llama la atención y dice, bueno, ¿y qué les pasa? ¿Qué les pasa? Porque por otra parte, gente que lee, algunas
más o menos culta, va al colegio, ve televisión, que tienen límites. ¿Qué les pasa? Y aquí entra a tallar el fenómeno del Holocausto muy fuerte, muy fuerte, porque este grupo que se instala en Brooklyn lo hace liderado por un rabino húngaro que lleva a los sobrevivientes en el año 46 y les da la posibilidad de cuidado, de trabajo y también soluciones a sus problemas, digamos. El tema de los muertos, del duelo que produce toda la situación del Holocausto, la resuelve con una, digamos, con una incorporación, la llamamos retentiva, de las modalidades. Es decir, es como si a vos se te muere tu mamá o tu papá y te pones la ropa de ella. Es decir, el duelo no está resuelto, es una manera de actuar lo que Freud llamaba en Duelo y Melancolía incorporación, es decir, soy el otro, y de esa manera no muere el otro. Y esto se da en duelos patológicos. Y bueno, y acá es muy fuerte. El otro elemento que también es muy fuerte y pega duro y que tiene que ver con lo que ellos llaman el Holocausto, porque el genocidio judío para los judíos tiene dos nombres. Para los religiosos es holocausto, que significa sacrificio. Esos muertos en el Holocausto murieron por pecadores. Es decir, la no observancia del Shabbat o la no observancia de lo religioso. Y sobre todo, digamos, por la tendencia nueva que había en muchos judíos y en no judíos de hacerse cargo de la época de la modernidad, de la ciencia, de la ilustración, la razón. Digamos, todo eso pega muy fuerte, los atraviesa y ellos se encierran, como todo. Cuando hay algo nuevo, vos te encerrás, ¿no es cierto? O lo asimilás y vas diluyendo cosas, incluyendo en tuyo, o te cerrás más y te pones más defensivo. Creo que le pasó a esta gente. Y bueno, entonces estamos en presencia de una suerte de, digamos, de duelo no realizado con el tema del Holocausto, como lo llaman ellos. La otra parte lo llama Shoah, que significa catástrofe. Y son como dos concepciones en pugna, ¿no es cierto? Una religiosa y la otra, si se quiere, más de tipo psicosocial. Y como una catástrofe, algo tremendo. Sea como sea, de cualquier manera, un segundito, busco mis machetes. Decía que una característica de la naturaleza histórica y psicosocial en los judíos es la paranoia. Ha sido un pueblo que cuando destruyen el segundo templo en Jerusalén migra. La migración está en categorías de la historia judía, se llama diáspora. Son 2000 años. Y esta diáspora, para los judíos, se dividiría en dos partes. Una que tiene que ver de los judíos sionistas, que digamos retoman la idea de Estado, de nación propia, de territorio. Y para muchos judíos religiosos, de lo que se trata es de que el tercer templo se va a construir con la llegada del Mesías. ¿Y cuándo va a llegar el Mesías? Cuando los hombres dejen de ser pecadores. Esta es una idea fundamental del aspecto religioso de este grupo, de la religión judía en general, pero de este grupo en particular. Entonces, bueno, hay pecado, entonces el Mesías no viene si hay pecado. Y los judíos se escapan de Israel y empieza
digamos, se dispersan por todo el mundo y sobre todo en Europa ocurren fenómenos de tipo persecutorios muy importantes porque, digamos, el cristianismo, velado no, pero el cristianismo popular les adjudica a los judíos la muerte de Cristo, hecho que fue levantado por Papa Juan Pablo no hace mucho, pero bueno, esto estaba inserto en el inconsciente, entonces desde este lugar los judíos eran perseguidos. Y hay hitos importantes de la persecución, donde se los quemaba, fue cuando la peste bubónica, 1350 aproximadamente, la Inquisición española y después finalmente el genocidio nazi que genera un impensado porque es un shock disruptivo muy violento y de muy difícil asimilación, un impensable, es muy difícil pensar que alguien, digamos, conciba al otro y mate chicos y una cosa masiva. No es la primera vez que se da en la historia, pero digamos, en una historia muy reciente era como impensado, después del iluminismo, después de todo lo que trajo la Revolución Francesa, de recrear nuevas maneras, era absolutamente impensable. Y este grupo está absolutamente inserto en esta dinámica de shock disruptivo, violento y sin asimilar y con respuestas, cuando uno no da buenas respuestas al shock disruptivo, al pánico que produce un shock disruptivo o al shock disruptivo que produce un pánico, las respuestas son de naturaleza delirante. El delirio está muy asociado a la imposibilidad de hacer una construcción de lo real. Entonces se construye, ¿sí? Es como si yo soy niño y me agreden y no tengo posibilidad de defensa y o creo que me imagino un Superman o me transformo en un tigre, es decir, entro a alucinar y a crear historias delirantes. Y de esto hay mucho. Los judíos se las tuvieron que ver con la amputación genealógica. La amputación genealógica, en este caso, tiene que ver con la matanza, con cortar las raíces, ¿no es cierto? No me gusta hablar de mí, pero a veces tengo que dar un ejemplo, sobre todo en esto. Mi madre fue única sobreviviente de todo su grupo familiar. Entonces, los familiares de ella, los ancestros, son como fantasmas en el sistema familiar, tienen una presencia y hay que dar respuesta. Mi madre se abroqueló, es decir, defensiva como quedó, sin habla, enquistando el drama, y lo termina pasando a sus descendientes, que nos tenemos que hacer cargo de este tipo de situaciones. Lo querramos o no, porque es un paquete que llega de la vida y de la genealogía y demás. El otro tema al que esta gente tiene que dar cuenta es la culpa del favorecido y del sobreviviente. Es un tema muy importante la culpa del sobreviviente o del favorecido sobreviviente, y voy a dar un concepto. ¿Qué es la culpa del favorecido? ¿No es cierto? Siempre que uno en los vínculos intrafamiliares importantes se ve más favorecido que otro, aparece un fenómeno de culpa y de necesidad de reparación. ¿Por qué? Porque hay un principio de justicia y de ética que rige el entramado de los grupos próximos, los grupos familiares. Si vos tenés mucho, tenés que repartir. Si tenés poco, tenés que... Sí. Y la posibilidad de que estos, digamos, de que se vaya emparejando de una manera equitativa. Esto lo vio Piaget cuando él estudia y observa a niños de 3 años aproximadamente. Se da cuenta que hay niños de 3 años que se quiere llevar todos los caramelos y que pasado un tiempo, cuando llegan a los 4, por así decir, ahí empiezan a repartir. No, ahí 10 caramelos, 2 para vos, 2 para vos, qué sé yo.
se quedarán con uno más, pero hay reparto, ahí se instala el principio de equidad. Entonces, este principio de equidad y de justicia intrafamiliar, cuando hay muertos, como los que hubo en el genocidio, se instala de una manera culposa. Es decir, yo estoy vivo, ustedes murieron, me podía haber pasado a mí y demás. Y es muy fuerte. No digo que sea fuerte solamente porque uno se ha permitido estar atravesado por este tipo de vivencias, sino por lo fáctico. En Malvinas, la guerra que hubo acá por Malvinas, Argentina y demás, hubo aproximadamente, y voy a redondear, 250 muertos en las Islas Malvinas. Hay más suicidados, compañeros de combate de los que estaban ahí, hay arriba de 300, es decir, mucho más número, y hay un número incontable, que son aquellos que se suicidan con enfermedades, se fabrican una enfermedad y se mueren, y que no están contabilizados como suicidas, pero si uno hace el fino, con lo cual el suicidio cuando hay culpa del sobreviviente es una cosa dinámicamente muy fuerte. ¿Y cómo ha hecho este grupo para sobrevivir a esto? Y lo ha hecho de la siguiente manera, el grupo jasídico, ¿no? Por un lado, entendiendo que el holocausto ocurrió porque Dios los castiga por pecadores, con lo cual tienen que pagar, tienen que expiar la culpa del pecado. Y con eso se hacen y se transforman en más fanáticos. Si el rito de la mujer era, digamos, ponerse peluca, y bueno, ahora la rapan, digamos, todos los ritos se empiezan a exagerar para de esta manera conseguir, digamos, la compasividad de Dios y pagar, digamos, aquellos por los cuales hicieron pecado. Es una de las maneras. Y la otra manera es lo que dice la chica esta que actúa también, la actriz israelí, cuando dice, nosotros tenemos que generar 6 millones de vivos, entonces vamos a traer hijos para que aquellos que murieron vuelvan a vivir en los próximos hijos. Fíjese la presencia que tiene el drama psíquico del genocidio. Y por eso uno los ve así como crudamente fanáticos. Ellos han generado como el gueto propio, se encierran y todo el mal está afuera, propio de las sectas, pero en este caso muy acentuado porque para ellos el pecado consistía en, digamos, vestirse como los demás, en ser uno más. Y ser uno más, digamos, entre los judíos significaba en aquel momento adherir a los principios de la Ilustración, o al socialismo, o al comunismo, es decir, salir de la esfera de lo que era lo religioso. ¿Cómo se soluciona esta culpa del sobreviviente? Primero hay que reconocerla como tal. Si uno no la reconoce, lo que ocurre es que está puesto en acto, es decir, se actúa, hay acting y no hay reconocimiento. Es decir, lo primero es ser consciente. Y para que sea consciente tiene que ocurrir algún fenómeno que transforme el sistema. Por ejemplo, cuando esta chica se va del grupo, empieza a transformar ahí adentro, pues empiezan a irse otros. Es decir, de golpe el afuera empieza a tener una razonabilidad, empieza a ser un mundo con ciertos atractores que hace que se quiebre este tipo de cosas en la tercera generación. Y bueno, hay que ser consciente. Lo primero es ser consciente. Y segundo, una vez que uno es consciente de esto, tramitar con los muertos la culpa del sobreviviente o del favorecido sobreviviente. Los muertos son una categoría intrapsíquica
más allá de la metafísica, si están en algún lugar, digamos, como ente y demás, desde el punto de vista psíquico, son un significante que tiene una presencia muy fuerte, una representatividad en la psiquis de cada uno, y con eso hay que vérselas. Es decir, yo tengo que poner ahí a mis ancestros fallecidos, muertos en la cámara de gas y todo eso, y bueno, y mirarlos y darles lugar. No alcanza con la honra liviana y light, no, hay que escucharlos, hay que hablar con ellos. ¿Qué es lo que me están diciendo? Quizás sea mi propio lenguaje y no el lenguaje de ellos, lo más probable, pero igual hay que escucharlos. Y además yo les tengo que decir, miren, yo me siento muy mal porque realmente ustedes murieron, me puede haber pasado a mí, que sí. Y bueno, es verdad que bueno, yo estoy vivo y ustedes no. Y son los muertos lo que la producen la liberación. El muerto generalmente trabaja, los muertos internos trabajan para la preservación del grupo familiar, y entonces van a decir algo así como, bueno, me gusta que nos recuerdes, en esta culpa tuya estamos presentes nosotros y tiene que ver con el amor, y esto lo rescatamos, es lo más importante, pero nosotros estamos vivos en vos, y esto nos da mucha alegría y nos da fuerza y nos da utilidad. Si nos acercamos, vamos a ser como, digamos, entre comillas, ángeles guardianes, te vamos a dar, vas a estar en nosotros y nosotros vamos a estar en vos. Y hay como una suerte de aproximación más cargado de contenido, yo lo estoy haciendo muy, muy rápido, hay que permanecer en esto, y entonces la culpa empieza a bajar. Si yo como un almohadón, desde el punto de vista técnico, y le pongo la culpa, y cuando los demás me dicen, mirá, esa culpa lo único que está simbolizando es el amor, quitémosle la parte pesada de la culpa y dejemos el amor y nosotros nos hacemos cargo y vivimos en vos, la culpa desaparece. Es un rito rápido y absolutamente efectivo, siempre que uno entienda que es el muerto el que nos libera de este tipo de culpa y de otras. Cuando uno entiende esto, puede avanzar. Si uno está sometido solamente al principio de realidad, pero bueno, ellos murieron y vos quedaste vivo y no te tenés que hacer cargo de ellos porque esto, lo otro, o ellos no, seguramente no van a estar conformes que vos te hagas cargo, sirve poco. Lo que más sirve es el encuentro con los muertos, con nuestros propios muertos, y tramitarlo con ellos, en vivo y en directo. Esto respecto de la culpa del favorecido. Además, les voy a dar un ejemplo de culpa del favorecido que salga del sobreviviente. Yo esto lo aprendí, no en cursos, no en la terapia, lo aprendí en la vida, que es donde uno más aprende estas cosas. Y yo iba a ver de chico a un equipo de fútbol, Ferrocarril Oeste, porque estaba ahí, vivía cerca y bueno, era ese club. Y iba a ver la tercera y jugaba de número 10 un tal Walter, realmente era un crack, jugaba muy bien y tenía un futuro como Maradona de Messi, o por lo menos yo pensaba eso en ese momento. Y cuando yo iba a ver el fútbol, en la tribuna al lado mío se sentaba su hermano menor, paralítico. Había sufrido de poliomielitis y andaba con sus muletas y demás. Y un día Walter no jugó más, no lo vi más. Yo preguntaba y nadie sabía decirme. Me lo encontré en la calle y lo paré y le dije, che, Walter, ¿qué pasa que no estás yendo a jugar y esto y lo otro? Porque yo iba con tu hermano y tampoco lo veo a él, ¿no es cierto? Y entonces me dice, mira, yo dejé de fumar porque no soportaba la mirada de mi hermano. Y quedó ahí. Yo me lo llevé en la memoria y pasados los años, cuando apareció un fenómeno de este tipo, me puse reflexivo
Y ahí me di cuenta de que él realmente lo había tramitado mal, porque si lo hubiera hablado con el hermano, se llamaba Alejandro, y le hubiera dicho: Alejandro, yo estoy muy mal porque yo juego al fútbol y vos estás paralítico, lo más probable es que Alejandro le hubiera dicho: hermano, vos sos mis piernas. Y se hubiera terminado el problema. Sin embargo, Walter niveló para abajo. Si vos no tenés piernas, yo tampoco. Imagínense esta dinámica del favorecido en otros terrenos, el tema del dinero. ¿Sí? Yo no voy a tener dinero porque vos no tenés dinero. ¿Sí? O si yo tengo dinero, tengo que hacer algo para no tenerlo y me fabrico la caída para compensar de manera negativa algo que, si puede ser hablado y bien tramitado, yo tengo dinero, yo soy vos. Si tengo capacidad de hacer dinero, también es nosotros. Y bueno, esto uno lo aprende y después es importante para poder aplicarlo y demás. El otro tema, o hay dos temas acá que están unidos para tratar cuando hay este fenómeno de daño psíquico, donde hay un victimario, no un perpetrador solo, sino un perpetrador victimario, porque el perpetrador alude a lo biológico, un animal es un perpetrador, y lo victimario alude a lo social, y aquí lo social pesa mucho, no es un tema menor. Entonces, cuando hay y existe la dinámica de víctima-victimario y hay que resolverla, como en este caso, hay victimarios que son los nazis y víctimas que son los judíos, ¿ok? Los dos tienen que resolver esta dinámica. Los dos, están presos los dos, ni uno mejor ni el otro peor, digamos, los dos están sometidos a la dinámica. Y esta dinámica de víctima-victimario, para resolverla tiene que haber 4 elementos, por lo menos 4, yo las llamé las 4 R's, y que ustedes las pueden ver en este libro mío, que es mis ancestros, mi familia y yo. Está editado por Gloria y su gente allá en Colombia, y este es el primero acá en la Argentina, mis ancestros, mi familia y yo. Acá les explico todo lo de las 4 R's. ¿Y cuáles son las 4 R's? Cuando hay daño psíquico en la dinámica victimario-víctima. Las 4 R's son: la primera, el reconocimiento. No se puede avanzar si no hay reconocimiento. Entonces, los terapeutas tenemos que lograr incluir el reconocimiento. ¿Cómo se hace? Supongamos una persona de este grupo Brooklyn. Bueno, yo le pongo la representación de lo nazi, le pongo un nazi enfrente, una representación, o le hago memorizar escenas inconclusas y dramáticas que tienen que ver con lo nazi, con los recuerdos y demás. Muy difícil lograrlo cuando hay este tipo de shock disruptivo tan violento en la primera generación. Sí se puede trabajar en la segunda o en la tercera. La primera en general lo tiene muy enquistado y es muy difícil entrar ahí, porque ese enquistamiento es un mecanismo de defensa que les permite sobrevivir. Pero eso que queda ahí enquistado es una cripta, en términos de Nicolás Abraham y Marito Rock, es una cripta que después se desplaza a los posgénitos, a segunda o tercera o más generaciones. Entonces, primero es el reconocimiento del dolor y las escenas a las que el dolor remite. Y para eso hay que trabajar. No sirve ninguna racionalización, son inconducentes, sirven para mantener un sistema, pero no para una sanación, por ahí para postergar, porque no se puede hacer otra cosa. El reconocimiento es lo primero. Y
El segundo punto es la reparación. Cuando hay daño, el que dañó tiene que reparar. Tiene que reconocer el daño y reparar. Y el dañado, la víctima, tiene que exigir reparación. No hay un manual para digamos, indicador de cuáles son los caminos para esto y para lo otro. Es un concepto genérico, pero que sirve de guía, ¿verdad? Hay que reparar y hay que exigir reparación, y el otro, si quiere sacarse la culpa de encima, tiene que reparar, ¿sí? Por ejemplo, un señor de unos 50 años, un hombre, le iba muy bien, trabajaba, vendía, hacía los trámites de venta de jugadores de fútbol, ganaba mucha plata con eso, y tenía unas conductas muy raras porque durante los fines de semana todo ese dinero que ganaba lo repartía a las parroquias, había instituciones, repartía, o sea, dinero y lo repartía. Y la verdad que, claro, tenía 3 hijos, y los 3 hijos estaban muy a disgusto, porque los hijos no quieren que los padres repartan el dinero, claramente. Entonces, ¿qué ocurrió? Que él fue a terapia y dijo, bueno, yo entiendo esto, pero no lo puedo parar, es como una compulsión o un impulso ciego. Y bueno, nos pusimos a ver la vida y bueno, qué había ocurrido como hecho traumático en la vida de él. Y él, cuando tenía 18 años, su padre de un pueblo le regala un auto, una familia más o menos acomodada, y él en la ruta sale un día de lluvia a probar el auto y pisa y mata a alguien, o lo atropella. Huye, se viene a Buenos Aires y nunca más volvió a su pueblo de origen, su pueblo natal. Y no sé, digamos, quedó la familia, este hombre muerto, atropellado, tenía una mujer con 2 hijos, y nunca se supo quién había sido. Y él quedó con esta culpa. Entonces, bueno, en terapia pudo reconocer que, digamos, estaba pagando culpas por aquel hecho y demás. Y bueno, y hubo que reparar. Entonces le hizo una carta a la mujer y a los 2 hijos, y le dijo, fui yo. Y ahí empezó un vínculo, se enojaron, lo insultaron, y él siguió y dice, yo lo lamento mucho, pero bueno, tenía 18 años, estaba pasado de copas y salió a la ruta. Bueno, empezó todo hasta que lo recibieron en la casa, y bueno, y en 2 o 3 años terminaron todos fueron al cementerio, pusieron una placa, hicieron una misa, en fin, él reparó, y también reparó con dinero. Y con esto también alivió a los 3 hijos, que estaban, digamos, dominados por una suerte de núcleo melancólico que tenía el padre, de depresión, y no sabían qué le pasaba, digamos, se liberó, explotó eso y liberó al conjunto del sistema familiar. Es decir que la reparación hay que ver en qué plano se puede hacer. Generalmente se hace en el mismo plano de donde ocurrió lo delictivo, pero bueno, hay que buscarle la forma. El tercer punto es la restauración. ¿La restauración de qué? Restauración de los principios infringidos, ¿sí? Este hombre que atropella y huye infringe un principio importante del código humano, que es, bueno, vos no tenés que huir, tenés que hacerte cargo, tenés que ser responsable. El que escribió y dio lugar a este fenómeno de la culpa reparatoria es un estudioso enorme del hasidismo judío. Se llama Martin Buber, un humanista muy importante, que fue como pilar teórico de Iván Borsomen Nagy, uno de los padres de la psicogenealogía. En un libro que nosotros tenemos traducido por Horacio Baña, lo tenemos en Fundapsi, Sentimiento de culpa y culpa. Y este hombre, Martin Buber, rescata
lo fino, lo místico, lo cabalístico de este movimiento jasídico, y publicó 2 libros bellísimos que son cuentos jasídicos, que si pueden léanlos, porque realmente hay, así como están los cuentos de la India también, pero estos tienen mucho jugo, muy buenos. Bueno, hablábamos de la restauración de los principios, ¿viste? Cuando se daña algo, se está dañando un principio. A ver, si hay incesto, si hay abuso sexual, se está dañando el principio de con los niños no, o se está dañando el principio que regula la sexualidad humana a través de la prohibición del incesto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Restaurar la ley de prohibición del incesto, restaurar la ley con los niños no. ¿Y cómo se lo restaura? En principio siendo consciente de esto. Y después, bueno, hay que ver las formas de cada sistema, cómo fue ocurriendo y demás. Pero, repito, daño psíquico, reconocimiento, reparación, restauración. Y el último punto es la reconciliación. La reconciliación no siempre se da en el mismo plano genealógico, porque la gente quedó muy enfrentada cuando hay este tipo de víctima-victimario y no siempre se puede solucionar ahí. A veces sí, hay que hacer el intento y ver, pero si no, es la misma genealogía la que se encarga, ¿verdad? Entonces, les voy a contar una historia donde esto ocurrió. Para mí fue bastante importante porque me dejó muchas enseñanzas. Y se trata de una pareja de alemanes que estaban en Chile, en Ancud, la isla de Chiloé, al sur de Chile, un lugar precioso. Y bueno, era una pareja, estaba en una combi Volkswagen, él era geólogo y ella era médica, y estaban haciendo el viaje porque habían estado 2 años en Chile trabajando, estudiando y demás. Y le preguntaron a una pareja argentina que había ahí si podían ir a la casa, se encontraron. Bueno, la pareja los alojó luego en Buenos Aires y conversando, este alemán le dice a la otra persona, dice, mira, mi padre era SS, es decir, que era de los nazis pesados. Y este hombre, que era descendiente de judíos, dice, mirá, yo no te puedo tener en mi casa porque llega a venir mi padre y se va a morir de un infarto. Y bueno, y se fue. La pareja alemana se fueron a Ezeiza, tomaron su avión, y al año y medio recibe una carta a esta persona, y le dicen que tuvieron un hijo varón, y le pusieron de nombre Tobías, que soy yo. Y yo les contesto a mi padre y a mi madre y a mamá, que no la había visto llorar porque se le habían secado las lágrimas, la vi llorar por primera vez. Eso es un acto reparador importante de los descendientes de segunda y tercera generación, ¿no es cierto?, que también aparece en esta serie. Si uno ve cómo ella va a Alemania, la chica, ¿no es cierto?, y el grupo jasídico le muestra, digamos, los lugares de muerte y demás, y ella, digamos, toma su raíz alemana, porque era alemana, y se mete en el lago, digamos, toma su Alemania, ¿no es cierto?, más allá, y se integra de nuevo, y cómo es aceptada. Y la última, cuando canta una canción de Schubert y la otra canción en hebreo, con algunas cosas mezcladas de yiddish. Y esta es la canción que a ella la redime y le da lugar y es aceptada como ella es. Bueno, gente, ha sido una charla. Voy a pasar un poquito algún aviso. Los que quieren saber de las actividades de Fundapsi, que es la fundación que yo presido, tienen que entrar a psicogenealogía.org. Ahí van a ver algunas de las actividades.
Estamos haciendo cursos online, sistema Zoom, dada la época, y la verdad que con mucho entusiasmo. Este sábado arrancamos con psicogenealogía, el grupo está prácticamente cerrado, y en mayo vamos a hacer uno de clínica de duelos difíciles. Parte de lo del tema de duelos difíciles hoy lo fuimos conversando. Y bueno, vamos para adelante, así que y también pueden entrar a mi Instagram, poner Tobias Rayita Hulk y ponerse como seguidor, y bueno, ahí estamos en contacto. Para mí es nuevo todo esto, yo la primera vez que hablo por sistema Instagram, probablemente lo incluya, lo incorpore a mis actividades. Así que bueno, de nuevo, muchas gracias Politécnica del Norte, muchísimas gracias Gloria Sierra Uribe, y bueno, hasta la próxima, gente. Muchas gracias.